Es muy importante saber y entender que hay un poderoso evangelio que es el único que puede salvarnos de la condenación eterna. ¿Te gustaría saber cuál es? Bueno, eso lo veremos a continuación. Como les estaba diciendo, hay un poderoso evangelio que es el único que nos salvaría de la condenación eterna. Pero antes de revelar este evangelio, necesitamos explorar cómo este evangelio se volvió tan poderoso. Verás, todo se remonta desde el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en un jardín donde no había pecado alguno ni muerte. Era un lugar de pura inocencia y todo era bueno. Hasta que sucedió algo. Ellos desobedecieron a Dios al comer de la fruta prohibida. Y por esta desobediencia, el pecado entró al mundo y debido a eso, el hombre tenía que morir. Luego de regañarlos por su desobediencia, Dios tomó y sacrificó un animal en su lugar y derramó su sangre y le hizo abrigos de pieles. Ese animal era un ser inocente que tuvo que ser sacrificado por el pecado que cometió el hombre. Verás, la sangre de ese animal inocente es lo que apaciguó la ira de Dios hacia el pecado. Y por eso, desde ahí, Dios establece que Él no perdona el pecado sin sangre. Así lo estableció Dios, creando un precedente que algo inocente muriera a causa del pecado de un culpable. Y ese animal fue ese precedente. Gracias a eso, ese precedente apaciguó la ira de Dios. De lo contrario, la ira de Dios se habría derramado sobre la anatomía central del pecado. Porque Dios aborrece el pecado. Por eso fue necesario que ese animal inocente muriese en lugar de ellos, para que así sus pecados fuesen perdonados. Así lo estableció Dios desde el principio, desde la fundación del mundo. Y esta enseñanza pasó de generación en generación. Sucedió luego que apareció un hombre llamado Moisés en escena. Y todos sabemos la historia del Éxodo. Los hebreos eran esclavos de una nación pagana llamada Egipto. Sufrieron una esclavitud que duró más de 400 años y Dios a través de Moisés castigó a los egipcios, mandándole 10 plagas para que liberaran al pueblo hebreo de su esclavitud. Todos sabemos lo que pasó con cada una de las plagas, pero donde nos vamos a concentrar es en la última plaga. Verán, Dios le reveló a Moisés que esa noche vendría el ángel de la muerte y matará a todos los primogénitos varones en Egipto sin excepciones, incluyendo también a hebreos. Pero
mandó a Moisés a decirle al pueblo que cada uno en su hogar sacrificara un cordero sin mancha, y con su sangre pintaran los dos postes de sus casas, porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, y en toda casa que tuviese esa sangre pintada, él no entraría en ella. Les mandó a que no salieran de sus casas hasta la mañana, y recordaran esa noche, que fue la noche que Dios los liberó y los salvó. Pues tal y como lo mandó Dios, ellos lo hicieron así, y así mismo pasó. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, matando a todos los primogénitos varones de la nación, y por la sangre del cordero, los hebreos fueron salvados y liberados. Esa noche ellos celebraron la primera Pascua, y desde ahí lo han hecho por generaciones. La sangre del cordero fue lo que los salvó a ellos, y todo aquel que obedeció y tuvo fe, se salvó. Ya liberados, Dios guía a su pueblo hacia el desierto, y aquí establece su tabernáculo y les da la ley a Moisés, y en ella explicando la importancia de cómo es necesario un sacrificio de sangre como expiación por el pecado. Se preguntan qué es una expiación, o mejor dicho, una expiación de sangre. Bueno, una expiación de sangre es cuando se ofrece sangre en un altar para el perdón de los pecados. Por lo tanto, una expiación es un perdón a través de un sacrificio, un derramamiento de sangre inocente que muera por un culpable. Recuerden ya lo establecido desde el principio: no hay perdón sin sangre. Este pasaje que acabamos de leer nos dice que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, esto quiere decir que cada vez que un hombre pecaba, se entendía que el perdón era solo a través de la sangre. Era la sangre lo que hacía expiación por sus pecados, para que fuesen perdonados ante los ojos de Dios. Por lo tanto, ellos le transmitían sus pecados a un animal y luego lo sacrificaban y derramaban su sangre en un altar, porque entendían que sin ese derramamiento de sangre no habría remisión de sus pecados de acuerdo con la ley. Pero esto no podía ser un animal cualquiera. Tenía que ser un animal puro, sin mancha o marca alguna. Y al derramar su sangre, las personas eran remitidas de sus pecados por un tiempo, de acuerdo con la ley. A pesar de que elegían varios animales puros para remitir sus pecados en sacrificio, el más puro de todos era el sacrificio de un cordero limpio, sin mancha ni marca. Y así pasaron tiempos y generaciones, y los hebreos seguían la ley y hacían sus sacrificios de expiación para el perdón de sus pecados, tal y como lo manda la ley. Pero había un problema. No todos tenían la dicha de conseguir un animal para sacrificio, porque a veces para algunos el dinero no le alcanzaba para comprar un animal puro para expiar sus pecados. Entonces algunos se quedaban así toda su vida y morían siendo pecadores, según la ley establecida.
y esto no era justo. Pero eso fue hasta que llegó Cristo y lo cambió todo. Verán, la Biblia dice que cuando Jesús aparece, Juan el Bautista dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Recuerda que el sacrificio más puro de todos siempre fue un cordero limpio, sin mancha. Y aquí está Juan diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, señalando que Cristo es ese Cordero sin mancha, el justo, el inocente, el puro, el que sería la expiación de sangre que será derramada para el perdón del pecado del mundo. Pero esto no sería temporal, sino que sería para siempre. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, la sangre de los animales les dio al pueblo la remisión de sus pecados, o sea, un perdón, pero este era un perdón temporal, porque cuando ellos volvían a pecar, tenían que volver a sacrificar otro animal para ser perdonados y purificados de nuevo, según lo establecido por la ley. Pero a diferencia de eso, la sangre derramada de Jesucristo nos da la redención de los pecados, que es mucho más poderoso, porque ésta nos da santificación. O sea, por la sangre de Cristo y por la fe somos santificados, limpiados, somos salvos, y eso nos da acceso al cielo. Tal y como lo dijo Juan, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Como un cordero sin mancha y sin pecado, Él vino a morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados y nos salvó al derramar su preciosa sangre en la cruz. Él, que era inocente, mediante ese sacrificio, cargó con todo el pecado del mundo y se convirtió en pecado. Y Dios derramó toda su ira en él, porque cargando todos nuestros pecados fue el precedente que apaciguó la ira de Dios. Gracias a ese sacrificio, todo el que lo reciba y se lave con su sangre será perdonado y será salvado. Entiendan, mayor amor no tenía un hombre que este que dio su vida por sus amigos. Por eso fue necesario que Cristo muriese, porque sin ese sacrificio no podíamos ser redimidos. Por lo tanto, no seríamos perdonados. Recuerden lo ya establecido desde la fundación del mundo. Sin sangre no hay perdón. Ya que entienden todo esto, ahora volvamos al tema principal, sobre ese poderoso evangelio, la cual les mencioné al principio. El evangelio que es el único que puede salvarnos de la condenación eterna. Es este evangelio. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, que dice esto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, mis amigos, es el verdadero evangelio. La muerte, su sepultura y la resurrección de Cristo. A través de su muerte, su sacrificio, ya ahora todos somos redimidos de todos nuestros pecados. Ese es el evangelio que nos salvará. Es todo lo que es necesario para la salvación. Todos los que creen en Él
y confían en su nombre y creen que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, serán salvados por la fe, porque al creer en Él aceptaron su sacrificio y se limpiaron con su sangre preciosa derramada en la cruz. Se preguntan, ¿qué es propiciación? Bueno, la palabra propiciación significa ser un sustituto. Entonces, este versículo quiere decir que Jesucristo fue nuestro sustituto. Jesús tomó mi lugar y murió en la cruz por mí, y Dios derramó toda su ira de mis pecados sobre él en mi lugar. Así que literalmente significa que Jesús tomó el acto de apaciguar la ira de Dios en mi lugar, como lo ya establecido desde la fundación del mundo, un inocente muriendo en lugar de un culpable. La sangre de ese ser inocente es lo que apacigua la ira de Dios y los libera de sus pecados cometidos. De eso se trata todo, de lo que Jesucristo hizo, el precio que tuvo que pagar para liberarnos de nuestros pecados. Así que recuerden que la salvación es a través de Jesucristo, a través del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio nos habla de la expiación de sangre de Jesucristo, su sepultura y su resurrección. ¿Lo ven? Esto nos dice, la redención es a través de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces espero que hayan entendido por qué fue tan importante la muerte de Cristo. Por último, la Biblia dice que Dios es eterno y exige el castigo eterno para que todos paguen por sus pecados. Entiendan que hay un lugar llamado infierno y es un lugar de fuego ardiente que está preparado para recibir a todos los pecadores. Y como tú tienes que pagar por tus pecados, pues entonces el lugar espera por ti. Pero como ya saben, Jesucristo pagó ese precio por ti y por todos. Prefirió morir Él en tu lugar para perdonar tus pecados antes de verte ir al infierno. Él prefirió liberarte del fuego eterno porque te ama y tomó tu lugar por ti para salvarte. Su sacrificio es tu salvación. El precio que Él pagó es tu propiciación. Como un cordero sin mancha alguna, Él dio su vida para que tú fueras redimido. Y Él soportó la ira de Dios en tu lugar. Confía en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Confía en su sacrificio. Confía en su sangre derramada. Confía en la expiación de la sangre.